Hola, soy Jared Josafat Vázquez Lázaro y el día de hoy les voy a hablar sobre el matrimonio romano. Las características fundamentales del matrimonio en el derecho romano fueron las siguientes. El matrimonio en la antigua Roma era una de las principales instituciones de la sociedad y tenía como principal objetivo generar hijos legítimos que heredasen las propiedades y la situación de sus padres. Entre los patricios también servía para sellar alianzas políticas o económicas. Un ejemplo era la hija de Julio César y Cinilla, quien inicialmente se había comprometido con Marco Bruto y que terminó casándose con Pompeyo Magno, debido al deseo de su padre de establecer una alianza con Pompeyo que condujo al primer triunvirato. En la antigua Roma, el matrimonio se había de cumplir con ciertos requisitos tales como la edad, siendo comunes los 14 años para los hombres y los 12 años para las mujeres. Varios ritos del matrimonio en la antigua Roma fueron heredados por el mundo occidental contemporáneo, como la existencia de un anillo de compromiso, el consentimiento de los padres, un velo para la novia, la unión de las manos de los contrayentes o el acto del beso con la novia después de quien dirigía la ceremonia de matrimonio los declarase legalmente casados, lo que demuestra que todos los países poseen la influencia de una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Las constituciones imperiales cambiaron el sentido del matrimonio a partir de la influencia del cristianismo, provocando una profunda transformación. Los textos jurídicos de los siglos V y VI emplearon los términos consensus y affectio en un sentido muy diferente del que se correspondía a la jurisprudencia clásica. Si bien el eje central del matrimonio siguió siendo la regla consensus facit nuptias, que en el derecho clásico significaba el consentimiento recíproco, duradero e ininterrumpido de los cónyuges durante la subsistencia del matrimonio. En el derecho postclásico solo se refiere a la voluntad inicial manifestada en el momento de la constitución de una relación conyugal. Según las normas promulgadas por los emperadores cristianos y por el mismo Justiniano, el vínculo matrimonial surgía de una manifestación recíproca inicial de voluntades, dirigida a su constitución y una vez nacido éste, se mantenía con independencia de la persistencia de la sociedad conyugal. De hecho, aunque ésta ya no existiera materialmente, los cónyuges no perdían la condición jurídica de marido y mujer, salvo que le aplicara una de las causas de disolución del matrimonio. El matrimonio en el tiempo posclásico fue entendido por los juristas romanos como un pacto. El principio consensus factis nuptias implica el sentido de un acuerdo recíproco, de un contrato, del cual se sigue el vínculo autónomo del matrimonio in facto, que tiene como contenido la individua consuetuo vitae, el consortium omnis vitae de las frases de Ulpiniano y Modestino. Por lo tanto, el consensus se convirtió en el elemento relevante para decidir sobre la duración del matrimonio, entendiéndose al divorcio efectuado a través o en virtud de un acto de voluntad contrario al matrimonio, es decir, con el dissensus, la renuncia a tal matrimonio. El derecho matrimonial clásico fue la aportación más importante del genio jurídico romano. Se trataba de un matrimonio humano concebido como una unión libre y disoluble en el que ambos cónyuges vivían en pie de igualdad, pudiendo cada uno de ellos disponer libremente de sus bienes. Durante la Edad Media, esta concepción laica e igualitaria del matrimonio fue abandonada totalmente en la Europa occidental por el influjo de la Iglesia y solo vivió a renacer con el movimiento humanístico del siglo XVIII, impulsor de las codificaciones laicas decimonónicas. En los efectos del matrimonio sobre la mujer, si bien sabemos el matrimonio es uno y único, la situación de la mujer dentro del mismo es distinta según se encuentre o no sometida al poder marital manos como consecuencia de la incorporación en ciertos casos de la mujer a la familia agnática del marido. De esta forma, para precisar los efectos del matrimonio respecto al de la mujer, es necesario distinguir entre matrimonio cum manu y matrimonio sine manu.
Matrimonio cum manu. En los tiempos primitivos, la familia del ciudadano romano se basaba en el matrimonio legítimo, llamado justum matrimonium o justae nuptiae, es decir, formalizado de acuerdo con las disposiciones correspondientes del derecho civil romano. Por medio de justum matrimonium, el marido tenía la mano sobre la esposa, la potestad sobre su persona y bienes. Manus, en su origen significaba poder absoluto sobre seres y cosas. Más tarde, ya en el periodo histórico, manus significaba solamente la potestad del marido sobre la mujer o bien la del suegro. Si el marido estaba bajo la potestad de su padre o la del abuelo del marido, si ambos, marido y suegro, estuvieran bajo la potestad de aquel. El matrimonio sine manum, poco a poco el matrimonio con manus se dio lugar al matrimonio sine manum, en el que el marido no tenía la manus o potestad sobre la persona y los bienes de la esposa por el consiguiente. Tampoco podían tenerla su suegro o el abuelo de su marido. En el matrimonio sine manum, la mujer no cambiaba de familia ad natio, ni sufría ninguna capitis diminutio. Por lo tanto, si era sui iuris antes del matrimonio, continuaba siéndolo después de casada, y si estaba bajo potestad, se mantenía en esa dependencia legal. El matrimonio sine manum, que era el más frecuente al final de la República, no estaba legalmente sancionado.